¿Alguna vez has sentido una resonancia peculiar con alguien? Una sensación de que están cerca, incluso cuando físicamente distantes. Tal vez has tenido sueños presentándolos intensamente o experimentado extrañas coincidencias que los trajeron. Element puede ser inquietante, incluso confuso, navegar por estas conexiones tácitas. Si has sentido este hilo invisible, no estás solo. Las profundas ideas de Carl Jung ofrecen una forma de comprender estas profundas corrientes psicológicas. Vamos a explorar cómo nuestro mundo interior, el vasto paisaje del inconsciente, interactúa con los demás de manera que el ego rara vez agarra, y lo que realmente significa cuando alguien te extraña en un nivel más allá del pensamiento. Kensit, prepárese para una exploración que pueda aportar claridad a estos misteriosos sentimientos. Entonces, ¿por qué alguien podría no haber hablado en mucho tiempo? O tal vez, alguien que ves regularmente pero que sientes una distancia extraña, de repente dominar tus sueños. Carl Jung creía que los sueños son el camino real al inconsciente, ofreciendo ideas que nuestro ego, vigente a menudo pierde y no son ruido aleatorio, sino comunicaciones significativas, a menudo expresadas a través de símbolos y arquetipos poderosos. Cuando una persona específica aparece repetidamente en sus sueños, ciertamente refleja algo significativo que sucede dentro de su propio paisaje inconsciente. Es un mensaje de las capas más profundas de su psique, a menudo conectada a aspectos de su uno mismo, o tal vez incluso su sombra que esta persona de alguna manera representa o activa. Pero ¿podría ser también una señal del lado? El trabajo de Jung insinúa una interconexión más profunda que trasciende nuestra conciencia cotidiana. El inconsciente no es simplemente un ático personal de recuerdos reprimidos. Es una red vasta e intrincada. Si bien Jung no dijo explícitamente soñar con alguien significa que te extraña, sus conceptos permiten la idea de sutiles conexiones energéticas o psicológicas entre las personas que operan por debajo del nivel del ego y la persona. El intenso enfoque en alguien en sus sueños es una resonancia con su propio estado interno, una sensación de ser recordado o perdido, que pase por alto su ego consciente y de alguna manera se registra en su propio inconsciente. Los sueños hablan en el idioma de los símbolos. La persona en su sueño podría ser un símbolo que represente un arquetipo, tal vez el ánima o ánimes, si se trata de alguien con importancia romántica, o tal vez una conexión con una experiencia pasada compartida, o incluso un aspecto específico de su propia persona que encarnan. Podría ser que encontrar esta figura en el sueño le pida integrar una parte de su propia sombra, pero a veces el símbolo se parece mucho a por esa persona específica, con su energía e historia únicas. El sentimiento asociado con estos sueños es clave. Si está teñido de nostalgia, anhelo o una sensación de conexión no resuelta, ese sentimiento apunta hacia adentro, explorando sus propios lazos con esa persona y lo que representa a usted mismo en su viaje de individualización. Sign, embargo. La imagen persistente también se puede interpretar a través de la lente de la sincronicidad, una coincidencia significativa en la que su mundo interno, el sueño, se alinea con algo que sucede externamente. Sus pensamientos o sentimientos sobre US es como si la mente inconsciente fuera más porosa de lo que el ego permite, capaz de recoger estas sutiles señales psíquicas. Nuestra mente del ego podría descartar estos sueños como simples pensamientos o disparos aleatorios influenciados por recuerdos o deseos recientes, pero el yo, la totalidad de la psique consciente e inconsciente, entiende una realidad más amplia donde las conexiones no están limitadas por la proximidad física o la interacción consciente. Estos sueños pueden ser indicados hacia la individualización, instándonos a explorar nuestros propios sentimientos y apegos, mientras que simultáneamente quizás recoja señales sutiles de otro. Entonces, cuando alguien sigue apareciendo en sus sueños, en lugar de simplemente preguntarse ¿por qué ellos? Considere qué sentimientos surgen, qué símbolos están presentes y cómo esto refleja tanto su mundo interior como los hilos sutiles, a menudo ocultos, que nos conectan con los demás en el nivel de los inconscientes. Nos invita a mirar más allá de la persona superficial que presentan al mundo y tal vez incluso más allá de la persona que presentamos, a reconocer un vínculo más profundo y misterioso que la mente inconsciente parece recordar incluso cuando la mente consciente olvida. Explorar estos sueños no se trata solo de la otra persona, es un viaje profundo para comprender las profundidades de su propia psique, cómo se relaciona con los demás y la compleja interacción entre su inconsciente personal y potencialmente una capa compartida de experiencia humana. Estos sueños no son aleatorios, son ricos de significado y pueden ser guías poderosas. Nos instan a prestar atención a los sutiles susurros del inconsciente, a examinar los símbolos que emergen y a considerar la posibilidad de que las conexiones funcionen más profundas de lo que el ego puede percibir fácilmente.
intensidad de la presencia de una persona en el paisaje de sus sueños es precisamente su mente inconsciente registrando su energía, su memoria de usted, su propia reflexión sobre el vínculo que comparte. Incluso, si su ego consciente no se está comunicando activamente, es un fenómeno que habla de la naturaleza interconectada que Jung exploró ampliamente en su trabajo, lo que sugiere que no somos islas aisladas, sino parte de un océano psíquico más grande, donde los sentimientos y los pensamientos pueden extenderse a través de distancias. El sueño se convierte en un conducto para esta forma de conexión menos tangible, ofreciendo ideas que el ego lógico y racional podría pasar por alto. Es un recordatorio de que nuestra realidad psicológica se extiende mucho más allá de los límites de nuestro yo físico y el pensamiento consciente. Este espacio silencioso, lejos de estar vacío, a menudo se carga intensamente, resuena con los ecos de la historia compartida y las emociones tácitas. Es en estos momentos tranquilos que el control del ego consciente afecta su agarre, lo que permite que las capas más profundas de la psique salgan a la superficie. Es como si el silencio proporcionara un terreno fértil para que la mente inconsciente se comunique, no a través de palabras explícitas, sino a través de un sentido afligido, una atmósfera o incluso una oleada repentina de memoria. Para Carl Jung, el inconsciente era un vasto depósito, y este tipo de comunicación profunda y sin palabras dice mucho sobre su poder. Es donde podrían residir los aspectos de la sombra de nosotros mismos, tal vez la ira, el arrepentimiento o el anhelo no expresado relacionado con la conexión, y el silencio puede hacernos sutilmente conscientes de estas partes ocultas, tanto en nosotros y potencialmente detectados en el otro. Podríamos percibir un parpadeo de vulnerabilidad detrás de la persona cuidadosamente construida que presentan al mundo, o viceversa. Este silencio compartido también puede servir como un crisol para el proceso de individualización. Alan Frank. Los sentimientos que surgen en este espacio, la nostalgia, las emociones no resueltas, se nos indica que integremos estas experiencias en nuestra comprensión de nuestro ser completo. La naturaleza tácita nos obliga hacia adentro, lo que provoca reflexión sobre por qué las palabras están ausentes, qué temores o defensas, tal vez mantenidas por el ego para protegerse, están evitando la comunicación abierta, y qué significado tiene esta conexión particular dentro de nuestro viaje psicológico. Es en lidiar con estas preguntas tranquilas que nos acercamos a convertirnos en toda la persona que Jung describió. A veces, este enfoque intenso y silencioso en una conexión pasada o la otra persona puede manifestarse no solo internamente, sino externamente a través de la sincronicidad. Es posible que se encuentre pensando intensamente durante un momento silencioso, e inmediatamente después, vea algo que le recuerda firmemente a ellos, escucha su nombre inesperadamente, o se encuentra con un conocido mutuo. Carl Jung vio la sincronía como una coincidencia significativa, un principio de conexión acausal, sugiriendo un orden más profundo, debajo de la superficie de la realidad cotidiana. En el contexto de un poderoso vínculo tácito, estos momentos de sincronía pueden parecer una validación del inconsciente, confirmando que la conexión, aunque silenciosa, sigue siendo potente y tal vez ocupa un espacio significativo en el campo psíquico. No son simples casos, sino símbolos de que el inconsciente está procesando activamente esta relación. Los símbolos que surgen en los sueños relacionados con esta persona o el pasado compartido pueden ser particularmente reveladores. Si bien el ego podría racionalizar o descartar la importancia del silencio o la conexión, el lenguaje del inconsciente habla en símbolos ricos y múltiples. Un sueño podría presentar símbolos recurrentes relacionados con la separación, la reunión, las puertas, los caminos no tomados o los espacios compartidos, todos ofreciendo información sobre la dinámica más profunda en el juego en comprender. Estos símbolos es crucial para descifrar el mensaje completo que el inconsciente está tratando de transmitir sobre el significado de este silencio y la conexión subyacente. Es un diálogo continuo entre lo consciente e inconsciente, donde el silencio y los sueños actúan como comunicadores clave, revelando verdades que la mente consciente, limitada por el ego y las convenciones sociales, podría tener dificultades para articular o incluso reconocer. Esto se hace eco de la creencia de Jung en la importancia de prestar atención a estas señales sutiles de las profundidades de la psique. El silencio no está vacío, es un lienzo sobre el cual el inconsciente pinta sus mensajes más profundos. Estos mensajes profundos del inconsciente no residen únicamente dentro del panorama interno de los sueños o las reflexiones privadas sobre los símbolos. Con frecuencia se derraman al mundo externo, manifestándose como aquellos pequeños gestos u ocurrencias a menudo angustificantes que etiquetamos como sincronía. Carl Jung
dedicó un pensamiento considerable a estos principios de conexión, Ecoso, reconociéndolos como algo más que una oportunidad aleatoria. Cuando sientes una fuerte conexión con alguien, incluso si es silencioso, y luego experimentas un encuentro repentino e inesperado con ellos, o escuchas una canción que fue su tocando inesperadamente, o recibir un mensaje sobre algo que estabas pensando que podrían apreciar. Estos no están necesariamente orquestados por el ego consciente de la otra persona. Pueden sentirse como signos, validados por la resonancia que crean dentro de su propia psique, insinuando que la conexión permanece activa en un nivel inconsciente. El ego, anclado en el tiempo lógico y lineal, podría luchar para aceptarlos. Como cualquier cosa, menos coincidencia, prefiere patrones predecibles y evidencia tangible, pero el profundo conocimiento que surge cuando se produce tal evento sincrónico, a menudo evita el escepticismo del ego, hablando directamente a una parte más profunda del yo. Es como si los arquetipos que rigen la conexión y la relación humana estén alineando momentáneamente la realidad externa con los estados psíquicos internos. Estos pequeños pings del universo, aparentemente involucrando a esta otra persona, pueden sentirse intensamente personales, como orquestadas por una fuerza invisible que reconoce la existencia y la persistencia del vínculo. Consider cómo la persona que alguien presenta al mundo podría ser una cosa, quizás distante, ocupada o aparentemente avanzada, mientras que estos pequeños gestos o instancias de sincronicidad pintan una imagen sutilmente diferente. El inconsciente no usa una persona, funciona con una energía cruda y auténtica, una llamada inesperada repentina, una mirada breve pero significativa, intercambiada por una habitación llena de gente, un conocido compartido que los menciona en un momento inusual. Estas instancias pueden parecer que el inconsciente intenta romper la fachada construida de la persona, ofreciendo bits, lumbres en una realidad más profunda, tal vez sin reconocimiento. Sintonizar a estos símbolos, ya sea en sueños o en el mundo de vigilia a través de la sincronicidad y los pequeños gestos, es una parte vital del proceso de individualización. Implica aprender a escuchar al inconsciente, no solo a los dictados de la mente consciente o las expectativas del ego. Se trata de reconocer que la psique es vasta e interconectada, y que las relaciones, especialmente aquellas que tienen un peso emocional significativo, no simplemente desaparecen porque el contacto cesa en la superficie. La energía persiste en el campo inconsciente y encuentra formas de comunicarse, a menudo a través de estos canales sutiles y simbólicos. Incluso los aspectos de la sombra relacionados con la relación, tal vez el conflicto no resuelto, los deseos tácitos o los miedos, pueden manifestarse a través de eventos sincrónicos o revelar pequeños gestos. Una sincronicidad inesperada que involucra conflictos, por ejemplo, podría resaltar la necesidad de integrar o comprender los aspectos de la sombra de la relación dinámica o de los propios sentimientos hacia la otra persona. Prestar atención al cargo emocional que llevan estos eventos es tan importante como analizar los símbolos mismos. El sentimiento que acompaña a un momento sincrónico a menudo proporciona la clave para su significado. El trabajo de Carl Jung nos recuerda constantemente que el inconsciente no es un receptor pasivo de la experiencia consciente, sino una fuerza dinámica e interactiva. Procesa, se comunica e incluso parece influir en los eventos externos, de manera que desafíen una explicación simple. Estos pequeños gestos e instancias de sincronicidad, vistas a través de una lente junguiana, se convierten en más que coincidencia. Son símbolos potentes, orquestados por las capas más profundas de la psique y potencialmente los arquetipos en juego, ofreciendo orientación, validación y un diálogo continuo sobre la naturaleza duradera de la conexión humana. Incluso, en silencio, son recordatorios de que el yo, el centro organizador de la psique total, se dedica a este proceso, guiando sutilmente a uno hacia una mayor conciencia e integración. Esta energía persistente, esta sensación de conexión palpable a pesar de la distancia, no es solo una noción sentimental, es una manifestación de la interconexión dentro del reino psíquico que Carl Jung exploró tan profundamente. Él entendió que nuestras psiques individuales no son islas aisladas, existen dentro de un inconsciente colectivo más grande, y nuestras relaciones significativas forjan vías, enlaces energéticos que persisten incluso después de la separación física. Piense en ello como ondas en un estanque en la piedra se ha ido, pero la energía que impartió continúa moviéndose a través de la superficie. Estas vibraciones sutiles también pueden surgir vívidamente en nuestros sueños. Los sueños, como enseñó Jung, son a menudo el lenguaje del inconsciente, lleno de potentes símbolos que evitan el filtrado del ego consciente. Un sueño sobre la otra persona, incluso años después, podría no ser una predicción literal,
o un recuerdo simple. Dínamo podría ser la psique procesando sentimientos no resueltos, integrando aspectos de esa relación en su sentido actual de sí mismo, o destacando algo sobre su propio viaje de individualización a través de la lente de esa conexión. Los símbolos en el sueño, el escenario, las interacciones, los sentimientos son las pistas que ofrece el inconsciente. ¿Estás soñando con el conflicto, tal vez tocando los aspectos de la sombra o momentos compartidos de alegría? Separation. Estas narrativas de ensueños son parte del diálogo en curso dentro de su psique sobre este importante vínculo. No son solo imágenes aleatorias, sino a menudo comunicaciones con propósito de las capas más profundas del yo. A veces, el ego, centrado en las realidades prácticas de la vida y el presente, podría tratar de racionalizar estos sentimientos o experiencias. Es solo mi imaginación, podría decir. O solo estoy siendo nostálgico. Si bien, la nostalgia ciertamente juega un papel, la perspectiva yanguiana sugiere que hay más en juego que la memoria simple. El sentimiento, la sincronicidad, el sueño honestas, son comunicaciones del inconsciente, a menudo orquestado por el yo, tratando de traer algo a su conciencia. Podría tratarse de integrar las lecciones de la relación, comprender un aspecto de sombra oculto que reveló en usted, o reconocer el impacto que tuvo en su camino de individualización. Considere cómo la persona que presentamos al mundo podría diferir drásticamente de la realidad psíquica interna de llevar esta conexión. Podríamos aparecer externamente completamente sobre una relación pasada, desempagando el papel de seguir adelante, mientras que internamente la energía aún vibra, influyendo en nuestros pensamientos y sentimientos de manera sutil. Esta desconexión entre la persona y la realidad interior es algo que Jung destaca como una barrera para la autenticidad y la integridad. Reconocer esta energía persistente, incluso en privado, es un paso hacia una mayor integración. De esta conexión y la vibración duradera, también podrían tocar arquetipos universales. El arquetipo de la gran madre o padre, el amante, el héroe, el sanador, herido. Elementos de estos arquetipos pueden constelarse en relaciones significativas, dándoles un poder que trasciende al personal. El sabor específico de la energía, que los persistentes, podría reflejar que patrones arquetípicos se activaron más entre ustedes. Comprender estas corrientes subterráneas arquetípicas puede proporcionar una visión profunda de la naturaleza duradera del vínculo y su significado para su proceso de individualización. La sutil sincronicidad que ocurre, tal vez escuchar una canción que era tuya tal como estabas pensando en ellos, o encontrarse con alguien con su nombre repetidamente, no se trata necesariamente de que el destino te reúna de nuevo. A menudo, es el inconsciente que usa eventos externos como símbolos para confirmar la realidad psíquica interna de esta conexión y su continua relevancia para su mundo interior. Es la validación de sí mismo, que lo que está sintiendo es real, incluso si desafía la explicación racional. Estos momentos de sincronicidad sirven como anclajes, llevando su conciencia a la realidad psíquica subyacente que el ego a menudo trata de suprimir o ignorar. Son pequeños empujones del inconsciente, recordatorios de que el viaje de la individualización implica reconocer e integrar todas las experiencias significativas, pasados y presentes. La energía continúa vibrando, porque todavía está activo dentro de su propia psique, parte del tejido de quien se está convirtiendo. Basándose en la profundidad revelada por figuras como Carl Jung, la visión profunda es que la energía duradera de conexiones significativas no es simplemente un fantasma del pasado, sino un componente vital activo dentro de su propio inconsciente, participando activamente en el proceso de individualización. Es al explorar este terreno interno que descubrimos aspectos del ego, confrontamos la sombra, entendemos la influencia de la persona y reconocemos los poderosos arquetipos que dan forma a nuestra experiencia, guiados a menudo por el yo a través de símbolos en los sueños y una sincronicidad significativa. Adoptar este trabajo interno requiere coraje, y es donde se desarrolla el crecimiento auténtico. ¿Qué símbolos resonantes o momentos sincrónicos han iluminado su propio viaje? Si eres un pensador profundo, listo para explorar las capas de la psique inconsciente y continúa con este diálogo, asegúrate de suscribir y activar notificaciones para más.